Señoras y señores, bienvenidos una semana más a Solas.com. Para presentar a nuestro protagonista de esta semana, bien es seguro que los muy futboleros le conocerán. Posiblemente le escuchen los fines de semana en la radio o a diario le vean en televisión dando los deportes. Pero para quien no sea tan amante de los deportes, podemos decir que nuestro protagonista ha sido desde presentador de informativos hasta de magazine, caso de Lo Más Plus, el Show de los Récords o el Grandes. En fin, una persona muy vinculada al mundo de los medios de comunicación y Vallisol. Manu Carreño, bienvenido a Solas.com. ¿Qué tal, Miguel Ángel? ¿Cómo estamos? Muy bien, Manu, pues nos hemos venido además hasta el Estadio José Zorrilla, que yo creo que por aquí hace unos años solía ser bastante asiduo. Sí, por aquí, por esta banda y por ahí arriba. La verdad que sí, hacía tiempo que no venía y nada, fíjate además qué día de sol y tal, o sea que perfecto. Me he escapado de Madrid para venir a veros. ¿Y qué recuerdas tú de Manu de cuando estabas por aquí por el Estadio Zorrilla? Porque era de cuando empezabas a hacer tus pinitos aquí en el mundo del Pues hombre, periodismo. recuerdo buenos años, la verdad. Buenos años en cuanto a empezar a dar mis primeros pasos en esta profesión, y también buenos recuerdos del equipo que teníamos también, ¿no? Con Cantatore y tal. Me acuerdo que fue el año de Rafa Benítez, que se le tuvieron que despedir porque en 18 jornadas no ha ganado ni un partido. Estaba Marcos Fernández entonces, que en paz descanse el padre, y llamaron a Cantatore y fue una revolución y el equipo empezó a ir hacia arriba. Bueno, son recuerdos muy bonitos de cuando empezaba la tele local en Valladolid. Y una radio local que empezó también, bueno, pues bien, la verdad que hay muy buenos recuerdos. Si lo compaginabas esto pues con el fórum, el balonmano, el rugby, o sea que bien, muy buenos recuerdos, siempre. Mucho fútbol, pero me cuentan que tú en el Instituto de Delicias jugabas a baloncesto y tenías una zurda bastante buena. Muy buena, la sigo teniendo, ¿eh? Si tienes un balón aquí empezamos a tirar. Sí, la verdad que sí, seguimos jugando, ¿eh? Lo que pasa es que el tiempo ya cada vez tienes más problemas para coincidir con compañeros, horarios, turnos, pero hemos estado echando pachangas un día a la semana hasta hace poco, después del programa, ir ahí un 4x4 a una canasta, y la verdad que sí, el baloncesto siempre me ha gustado muchísimo. Jugar más que a nada. Pero luego verlo, la vena futbolera siempre, ¿no? En casa desde pequeño siempre, y jugar también, ¿no? Pero más baloncesto. ¿Y de pequeño querías ser deportista o ya te estaba empezando a picar el gusanillo de...? Pues yo creo que las dos cosas. Yo creo que todos hemos querido ser... En mi época, que coincidió también cuando empezaba la NBA a asomarse a España, el programa Cerca de las Estrellas con Ramón Tercet entonces, y empezamos a ver los duelos Lakers-Celtics y tal, y luego irrumpió Michael Jordan y dijimos, ¿pero esto qué es? Y claro, todos queríamos ser Michael Jordan, pero era complicado. Pero luego también, a la vez que quería y teníamos la vena del deporte, también teníamos la vena, o yo tenía la vena de contar, ¿no? De contar el deporte, además. Porque nos poníamos a ver partidos en casa y yo tenía planillas con mis hermanos, y empezabas a anotar: el 23 tira, la mete, haces un circulito, rebotes. Y eso en casa, sin que tú te vayas a imaginar siquiera que algún día vas a dedicarte a eso, ¿no? Y sí, siempre me ha gustado también. Y los periódicos, el Marca, el As, la revista Gigantes, eso era sagrado en mi casa. O sea, que tú pedías, antes que chuches, pedías las Gigantes. Sí, lo he contado más veces también. Mi madre se bajaba a comprar y siempre decía, por favor, Gigantes del básquet y el periódico, el que coges por ahí de deportes. Y nada, bien, sí. ¿Y cómo surgió la primera oportunidad de poder empezar a contar cosas, ya pasar desde el salón de casa a un estudio? Pues surgió mientras yo daba mis primeros pasos trabajando, que fueron en Círculo de Lectores y en el Corte Inglés, que trabajé aquí en Valladolid también. Pues en mis ratos libres yo decía, si pudiera hacer algo de esto, ¿cómo hago yo esto y tal? Entonces tampoco... periodismo creo que no se estudiaba ni aquí tampoco, ni en Valladolid, había que irte a Salamanca y tal, y tampoco es que yo fuera el mejor estudiante del mundo, pero era lo único que de verdad me apetecía hacer. Y entonces oí una vez yendo en el coche que había un taller de radio en Canal 10 Onda Delicias, que podías ir, pagabas una cuota y ya está, y dije, pues voy a ver si me dejan pagando, digo yo que me dejarán, pagando yo. Y entonces allí me presenté y hacía un programa que se llamaba Desde el Banquillo en Canal 10 Onda Delicias, de 7 a 8 los lunes, y así empecé un poco yo hacía mis llamadas, llamaba aquí al club, que no me acuerdo quién era jefe de prensa, creo que Miguel Ángel Rodríguez, creo, que me perdone que seguro lo estoy diciendo mal. Y entonces llamaba pues para pedir entrevistas a algún jugador, hablé con el presidente Marcos Fernández, conseguí hablar con algunas personas que no eran de Valladolid. Bueno, te vas dando pasitos. ¿La primera entrevista recuerdas a quién fue? La primera entrevista creo que fue o a Marcos Fernández, creo que fue a Marcos Fernández, sí. Al padre. Por todo lo alto, ¿eh? Sí, no estuvo mal. Además me sorprendió, luego ya cuando le conocí, ¿no? Pero sin conocerle, me sorprendió la amabilidad con la que me atendió y me dijo, sí, ¿para qué medio es? Y le dije, para un centro cívico que hay aquí. Un poco asustado se lo dijiste. Sí, dije, no, yo era como si fuera, vamos, sí. Yo en el fondo decía, cuando le diga para lo que es, pero cuando hablaba con él decía, para un programa nuevo que ha empezado aquí en Canal 10, que se oye en mi casa y en la de al lado, pero bueno. Sí, eso está hecho. Y nada, y luego pues ahí entrevisté también a Jesús Gil, que en paz descanse también, a Ruiz Mateos, que estaba entonces presidente del Rayo en su primera etapa, Miguel Indurain. Bueno,
Entonces, bueno, pero tenía que ser difícil conseguir esos contactos, ¿no? Porque sí, yo no conocía a nadie, pero era un poco labor de, pues te haces un poco todo, ¿no? A ver, ¿a quién llamo? Voy a llamar a Banesto, me pasen con el de prensa, y de prensa que me pasen con no sé quién. Bueno, era un poco un reto y nada, llegué a casa y mi hermano Mario me dijo el primer día, joder, pues no ha sonado mal, macho. Y nada, pues luego apareció otra radio en Valladolid que se llamaba FM Express, ahí también estuve un par de añitos, con Raúl Martínez, Gonzalo, Carmen Gómez, Gonzalo Valverde, bueno, te vas metiendo. Y luego la tele local, con Nelly Álvarez, que hicimos un programa ahí también. La cuenta atrás, ¿no? La cuenta atrás, sí. Buenas noches, bienvenidos. Gracias por estar ahí una semana más con nosotros. Hacíamos muchos reportajes aquí con los jugadores y hacías un poco tú de todo, porque teníamos muy pocos medios y una tele que empezaba entonces en Valladolid. Pero es una gran escuela, siempre lo he dicho también, ¿eh? Es una gran escuela ahora en Madrid que tienes de todo dentro de lo que cabe, porque la crisis también afecta a todo, ¿no? Y a los medios, por supuesto. Pero entonces tenías que hacer un poco de todo, de productor, de redactor y casi de cámara, y es una buena escuela, buena academia. ¿Y por qué pasar de la radio a la tele? ¿Por qué? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Porque al fin y al cabo es para contar lo mismo. Yo creo que da igual contar lo que le va a pasar al Valladolid o entrevistar a alguien en la radio que en la tele. Al fin y al cabo tienes que preguntarme. Y si no estuvieran aquí las cámaras ahora delante, pues me estarías preguntando lo mismo. Y yo te estaría respondiendo exactamente igual. Hay gente que le gusta más una cosa, gente que le gusta más otra, pero dije, bueno, a mí lo que me gusta es el deporte y contar cosas. Me da igual la radio que la tele. Y fíjate qué recorrido desde esos años, la década de los 90 hasta la actualidad, programa en la radio, programa en la tele, buenas cuotas de audiencia. Sí. ¿Cómo ha cambiado la cosa? Sí. En cuanto a la audiencia, dices hoy en día en las televisiones. Todo, sí, ha cambiado, claro. Antes había pues 3 televisiones, todo el mundo veía o la 1 o la 2, o Antena 3 o Telecinco, y Canal Plus para los abonados y tal. Y ahora ya pues hay un montón de televisiones en abierto, todo se ha diversificado, los anunciantes también, la publicidad hay que repartirla más, la TDT ha hecho ya que la cuota de pantalla se reparta mucho más, entonces bueno, las audiencias cada vez son más pequeñas, como ha ido pasando, pues, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Pues yo creo que todo eso va llegando aquí unos años después, y en España ahora mismo pues está todo mucho más fragmentado, y además de eso encima con la crisis que tanto nos afecta a todos. Dice Manu que un buen termómetro para medir el nivel de fama o de alcance que puede tener un personaje público lo dice el número de seguidores en Twitter. Yo por caso, bueno, ahora está de moda Twitter, ¿no? Me he metido en tu cuenta 245.000 seguidores. Casi nada. Bueno, depende con que lo compares, ¿no? Si lo comparas con mi padre, que tendrá 2, son muchos. Si los comparas con no sé cuántos tendrán otros... Bueno, yo creo que eso es una anécdota. Lo de Twitter ahora está de moda y es una forma también de informarte y de relacionarte con la gente que te ve, que antes era más difícil, y yo creo que está muy bien que la gente te diga y te opine. Es un poco... Twitter sustituye a lo que antes hacíamos en el salón de casa todos. O sea, antes estabas viendo un partido en casa y decías, este es tonto, tío, mira lo que está diciendo. Ya lo tuiteas. Y ahora te lo dicen. Te dicen, tío, eres tonto lo que acabas de decir. O qué bien lo haces. Que antes también decíamos, joder, qué bien lo hace este. Pues ahora hay alguno que te dice, menos, pero hay alguno que también te dice, oye, enhorabuena por el partido que habéis hecho, qué buena Eurocopa, qué buen programa. Vale, pues mira, está bien, ¿no? Tener un contacto más directo con la persona que al final te escucha o te ve. Pero tampoco hay que darle más importancia de la que tiene, ¿no? Al fin y al cabo lo importante, sin olvidarnos de la audiencia que nos ve y que nos escucha, lo importante es tu trabajo, y la responsabilidad es la misma, tengas en Twitter 250.000, 1 o 0, o 7 millones, ¿no? Yo creo que al final de eso te olvidas. Oye, Manuela, que dices lo de la Eurocopa, tengo una curiosidad. ¿Se disfruta realmente trabajando en una Eurocopa? Se disfruta. Porque tiene que ser un curro bastante, sí. Es decir, cuando vamos, ya llevamos 4 campeonatos, el de Alemania 2006, el Mundial, que ahí no nos fue tan bien, y luego los otros 3 que hemos cubierto, que además hemos tenido la suerte de que ha ganado España. Y cada vez que vamos ya sabemos a lo que vamos, es una especie de 30 días sin descanso de día y de noche, porque no paras ni sábado ni domingo, y te vas a cubrir un evento y tienes que entrar desde por la mañana hasta por la noche, eso no descansa. Porque el equipo que va para trabajar 24 horas, porque dormimos y cenamos y comemos y te vas a tomar una cerveza y no pasa nada. Pero no quedará mucho tiempo. Pero no queda mucho tiempo, la verdad que muy poco. Pero sí, te da tiempo a disfrutar, porque ya el trabajo es un disfrute en sí. O sea, a veces hemos dicho, si es que deberíamos pagar por estar aquí, estamos viendo lo que no ha visto nadie en nuestra vida, ¿no? Mi hijo me dice que tiene 11 años, pero papá, si España gana siempre ahora. Y yo le digo, si yo te contara lo que yo he visto... Los cabreos en cuartos de final. Exacto, las veces que nos hemos metido la leche en cuartos y sí, te da tiempo a disfrutar, aunque no te olvidas lo más importante, que es la responsabilidad de tu trabajo, pero en el fondo también disfrutas, ¿no? Te sientes un privilegiado por haber estado en ese momento y en ese lugar. Pero eso es una cosa que hay gente que no entiende, que tú digas, yo me siento un privilegiado por trabajar 10, 12, 14, 16 horas en un día. ¿Cómo es posible que pueda ser un privilegiado? Vale, estamos hablando... ¿Cómo se lo podemos explicar a la gente?
a ver, estamos hablando de un momento muy especial y de un evento muy concreto. Si esto fuera el día a día y no descansara nunca a la semana y trabajara 14 días a la semana, te diría, Miguel Ángel, estoy hasta las narices de estar aquí currando. Eso yo creo que tampoco es bueno ni es sano. Hay que tener tiempo libre y yo creo que se rinde más cuando también te dosificas y desconectas y haces otras cosas. No todo es el trabajo en la vida. Y tienes que tener tiempo libre para tu familia, para tu pareja, para tu hijo, para quien sea. Pero en un momento especial como ese, claro que es disfrutar. Y se nos hacían los días muy largos y te cansabas, pero decías, joder, qué bien. Y todo, evidentemente, ayudaba porque España jugaba como jugaba y ganaba. Si a lo mejor nos eliminan, somos un desastre, diríamos, a ver si se acaba ya esto y nos volvemos a casa. Pero encima, teniendo ese equipo, con lo majos que son, lo bien que se trabaja con ellos y ganando, pues dices, bueno. ¿Quién es el más majo de todos, de toda la selección, o el más accesible? Pues es que hay muchos, tío. Yo creo que, fíjate, les han dado el premio Príncipe de Asturias a los dos, pero es que yo creo que Iker y Xavi son dos tíos pata negra. No en el campo, que ya lo sabemos todos, pero hablando con ellos son dos tíos con cabeza, con los pies en el suelo. Nunca se les ha subido su popularidad, su fama y sus triunfos más allá de donde se tiene que subir, que entiendo que algo se tiene que subir. Ay, pero ¿cuánto deberían aprender otros, eh? Claro, exactamente. Pero yo creo que representan un grupo que en el fondo van todos por ese camino. Fíjate, Andrés Iniesta, es que hablas con hasta Fernando Torres, Xabi Alonso, bueno, es que todos. Es que dices, es un grupo con el que la relación siempre es no ha habido problemas. Bien, muy bien con ellos. Y el seleccionador igual, ¿no? Pues yo te confieso una cosa, Manu, porque me llegué a preocupar. Ahora que dices, joder, es que ahora ganamos la Eurocopa, qué bien, que todo va fenomenal. Y hubo momentos después de la Eurocopa que yo me preocupaba porque parecía que solo salía en los medios aquel famoso gracias Sara y todos los problemas que conllevaron más que el título de España. Bueno, eso es lo que rodea a todo lo que hay hoy en día con esto de las redes sociales y tal, que hay un comentario que se puede hacer en casa en un momento dado, ahora se magnifica todo por todo eso, ¿no? Pero yo creo que al final nosotros nos quedamos con lo que nos quedamos. Nuestro equipo, nuestro trabajo, yo creo que todo el mundo hizo un trabajo magnífico, bajo mi humilde punto de vista, y yo creo que todos quedamos muy contentos, aunque nunca se nos olvide que nosotros no somos a los que hay que evaluar, que luego lo puede hacer cualquier aficionado, ni somos lo importante, ni somos lo importante son los que están aquí, en el Estadio Zorrilla, y los que nosotros vivimos gracias a lo que hacen ellos, y trabajamos para contar lo que hacen ellos, los protagonistas y los actores de todo este tinglao, del que todos formamos parte y todos somos importantes, por supuesto, los anunciantes, los espectadores, los medios de comunicación, pero el protagonista está aquí, y al que hay que enfocar es ahí. Luego que alguno dice que si Manu, que si tal, que si Morientes, que si Camacho, que si Sara, bueno, pues aquí estamos y forma parte de nuestro trabajo también, ¿no? Que nos critiquen. Oye, ¿qué momento cumbre de algún partido de fútbol, de todos los que hayas narrado o que hayas podido ver, te hubiera gustado retransmitir? A lo mejor el gol de Iniesta. El de Iniesta, sí. Para mí, la noche que cambió todo fue la noche de Italia en los penaltis en la Eurocopa de 2008. Yo se lo dije a todos, además, estaba Maldini, Relaño, Camacho, digo, si ganamos hoy los penaltis a Italia, se acabó el gafe, se van todos los fantasmas de tal. Pero pocos confiaban, yo creo, en esa victoria. Sí, pocos confiaban, pero yo estaba seguro de que ganábamos. Y luego el gol de la Eurocopa que narré en la final, el de Torres, fue la leche, porque fue la consumación de que ahí ya éramos grandes de verdad. Pero claro, el de Iniesta es campeón del mundo, que no sé si volveremos a serlo, o quién sabe, ¿no? Pero ese gol es el más importante en la historia del fútbol español. Oye, Manu, dice el entrenador del Madrid que la prensa crea debates estériles y superfluos. ¿Eso es cierto? Pues ¿Que se hace para vender o para llenar minutos? Supongo que habrá debates que les interesarán más a los espectadores y otros que menos. Mira, nosotros siempre cuando hacemos el programa en Madrid, por ejemplo, muchos nos dicen, ¿por qué habléis tanto del Madrid y del Barça? Es que parece que solo existen dos equipos, siempre Messi, siempre Cristiano, siempre Mourinho, siempre Guardiola, ahora Tito. Y yo digo, pues sí, tienes razón. ¿Y eso es como autocrítica o es porque al final la gente es lo que te pide? Yo creo que es un poco como la información general. Parece que solo hay dos partidos políticos en este país, PP y PSOE, hay muchos más. Pero al final todo el mundo habla de esos dos, porque son los dos que más seguidores, si usamos un término futbolístico, aunque cada día tienen menos seguidores, pero si usamos un símil futbolístico, son los que más llegan y los que más números de votantes tienen. Entonces en el fútbol pasa igual. ¿Que deberíamos hablar más de la medallista de judo que se deja 14 horas al día para conseguir una medalla y luego no hablamos de ella? Sí, pues posiblemente sí. Pero es que si llenas un estadio como este, con esta grada, para ver a la medallista de judo, probablemente no vengan más que 3 personas. Y no son menos importantes, esas 3 que las 20.000 o 15.000 o 12.000 que vienen a Zorrilla, o las 100.000. Pero al final te sometes a la audiencia un poco, a lo que pide, claro, ¿no? Claro, evidentemente nosotros hacemos tele. O sea, nosotros hacemos televisión. Y tenemos que hacer un programa, una tele rentable. Y la tele es más rentable, y los periódicos, y las radios y las televisiones, si hablas de cosas que llega a más gente que si hablas de cosas minoritarias. Que sería más justo hacer un programa de
una hora de judo, sería más de judo o de natación o de lo que sea, del deporte que quieras. Pero también buscas un poco y en la audiencia ves que hablar de Madrid y Barça pues es también más llamativo para el espectador en general, ¿no? Ya, Manu, pero yo te pregunto, ¿esto corremos el riesgo de que el fútbol, por ejemplo, se convierta en algo aburrido? Que solo hay dos equipos y luego están todos los demás en otro pelotón. Corremos ese riesgo, pero probablemente no sea eso solo por culpa de los medios, que asumimos nuestra parte de culpa, sino también por el reparto, por ejemplo, del dinero que tienen los clubes de la Liga de Fútbol Profesional, que lo aceptan, ¿eh? Es un reparto que aceptan los clubes. Y hay dos, como Real Madrid y Barcelona, que se llevan una millonada, más de 100 y pico millones, y hay otros que se llevan las migajas. Entonces, ahí es donde yo creo que está de verdad la diferencia y el peligro del fútbol. Hoy en día, Madrid y Barça se pasean por cada campo, y además, si no meten 5, parece que han fracasado. Solo le ganaron 1-0, solo ganan 2-1 y con problemas. Y ya parece que es un desastre, porque tienen un potencial en sus plantillas, tienen unos jugadores, cuesta tanto la plantilla del Madrid y la del Barça, como el resto de la primera y segunda juntas. Entonces, claro, ahí es donde de verdad hay diferencia. Que luego en los medios nosotros abusamos un poco más por hablar tanto de Madrid y Barça, pues probablemente deberíamos hablar menos. Pero no está la diferencia. Los medios no hacen la diferencia entre Madrid, Barça y el resto. Lo hace esto, el dinero. Y al final, los horarios estos que ponen un partido a las 12 de la mañana, antes que ponían a las 11 de la noche al principio de la Liga, ¿esto ayuda a que se cree más audiencia? ¿O la verdad es que es un fastidio para...? A mí me parece que es un desastre. Al margen de que es un fastidio para las radios, para vosotros, que lo es. Evidentemente es peor para las radios, pero yo creo que es peor para el espectador. Y si no, que alguien me explique por qué en las demás ligas europeas no se hace. Debe ser que la única lista y la única que lo sabe hacer es España. Bueno, pues puede ser. Pero en Italia, en el calcio, en la Bundesliga en Alemania, en la Premier en Inglaterra, en la Liga Francesa, en todas las ligas europeas del mundo, y en las europeas que son las más importantes, y en las del mundo tampoco estoy tan al tanto como lo es en Inglaterra o en Argentina o en Brasil, pero en las más importantes de Europa, en todas tienen 5 o 6 partidos a la vez. Y luego, claro, hay que explotar la televisión y pones uno el domingo por la mañana, perfecto. Y otro el... ¿Qué es eso, para la audiencia de China que pueden hacer? Sí, están los chinos enloquecidos con los partidos del domingo por la mañana. Además son tan buenos, son siempre Madrid y Barça a las 12 del domingo, ya lo estás viendo. Sí. Entonces yo creo que al final lo que hace es... A ver, el interés de una liga yo creo que es por dos motivos. De dos maneras lo puedes conseguir. Puedes captar la atención por la concentración de partidos, poniendo muchos partidos a la vez, que es como se ha hecho toda la vida y se sigue. O poniendo partidos aislados de equipos buenos. Es que no hay más. Ahora, si vas poniendo de uno en uno desde el viernes hasta el lunes, el aficionado no va a las 9:30 de la noche, vas a ir a las 12 en invierno y al día siguiente hay que trabajar. Yo creo que es un poco desastre el tema de los horarios, pero es mi opinión. Hay gente como la Liga y como otros canales de fútbol, el operador Mediapro, que creen que es mejor. Bueno, pues ellos sacarán conclusiones con el paso del tiempo. Oye, Manu, ¿y la competencia que tenéis vosotros entre las radios, que es como la del Madrid y el Barça, más o menos? Sí, puede ser como la del Madrid y el Barça, sí. ¿Hay competencia de verdad entre vosotros? Claro, hay competencia, pero hay competencia entre las empresas. Por supuesto, hay una competencia. No entre compañeros. No, entre compañeros no la hay. Tenemos la suerte de coincidir los que hemos coincidido. Y me acuerdo cuando yo fiché por la SER, que es lo primero que dije. Lama y yo somos camiseta roja en 4, selección española, y luego cada uno se va a su club y se pone la suya. Pero Manolo y yo nos contamos cosas de la radio, nos reímos con cosas que nos han pasado, aunque evidentemente cada uno quiere ganar y quiere que tu programa vaya mejor y que el EGM, que saldrá dentro de poco, pues te venga mejor a la SER que a la COPE. Pero tampoco hay dramas, ni puñaladas, ni malos rollos, todo lo contrario. O sea, somos gente sensata, civilizada y sabemos que tu trabajo es muy importante y hay que defender tu camiseta, pero... O sea, que la selección es lo que une todo. Une a las empresas de radio, une también a los clubes... ¿Te das cuenta? Casillas y Xavi ahí están, ¿no? Son rivales en el campo. A veces se calientan cuando juegan Madrid y Barça, pero luego salen y se toman una cerveza juntos y defienden la roja con España, ¿no? Oye, Manu, y ahora en el tema de los medios, con tantas fusiones que está habiendo ahora, ¿esto hacia dónde caminamos? ¿Esto es bueno, esto es malo? Buena pregunta, ¿hacia dónde caminamos? Pues hombre, caminamos hacia concentración de empresas a nivel de cualquier oficio y de cualquier trabajo y también en los medios de comunicación. Si antes había 3 de automóviles, se concentran en 1,5. Y si había 6 de alimentación, se han concentrado en 3. Pues, y son más fuertes. Son más fuertes, sí. Pues en los medios de comunicación ha pasado igual. Había muchas televisiones y 4 fue absorbida por Telecinco, la sexta es absorbida por Antena 3, de tal forma que hay 2 grupos, digamos, grandes grupos mediáticos en cuanto a televisión. Bueno, pues es un poco lo que toca, ¿no? Apretarse el cinturón. Probablemente yo creo que no sea tanto... creo que no debe ser la realidad exactamente como es ahora,
ni tampoco como fue hace unos años, ¿no? Yo creo que llegará al término medio, supongo. A lo mejor hemos vivido demasiado bien y era, bueno, pues todo se daba por bueno y se gastaba más de la cuenta y había más empleados de los que tenía que... Pues puede ser que a lo mejor haya ocurrido eso, pero creo que tampoco es lo de ahora. Yo creo que tampoco se arreglan los problemas echando a gente, y cuando echas a gente hay que echar a más, y cuando echas a más vuelves... Me da que por ahí tampoco está la solución, pero bueno, no soy yo. Ojalá tuviera la solución, supongo que alguien la encontrará alguna vez, ¿no? Oye, Manu, tú ahora que estás tanto en la radio como en la tele haciendo deportes, ¿para qué te ha servido presentar informativos y programas de magazine? ¿Qué se aprende de eso o cómo se puede aplicar a tu trabajo actual? Supongo que deporte es un poco una mezcla, está también en el término medio, ¿no? Porque no dejas de ser información deportiva, pero el deporte también forma parte un poco más de un espectáculo, de un show, ¿no? Y informativos me valió, pues para ver también cómo se trabaja en informativos, que también es muy interesante. Ya lo hice el primer año en Antena 3 con Olga Biza, que fue en 2002, creo. Y estuve un año presentando y, joder, aprendes que sin querer. O sea, te tapas los ojos, es un máster gratis. Y dices, joder, pues mira, perfecto. Máster gratuito aquí con Olga Biza a mi lado. Y además es una tía encantadora. Y con Matías Prats y todo el equipo de Antena 3, pues fue mi primera incursión. Y luego la segunda fue en 4 y fue cuando se marchó Iñaki Gabilondo. Y también me pidieron estar unos meses, que luego duró un poco más. Y bueno, pues también siempre me ha interesado mucho la información general, yo creo que nos interesa a todos, pero te das cuenta que lo que realmente te pone es el deporte, ¿no? Y entonces, bueno, está un par de años en informativo y otro par de años en entretenimiento, pero al final yo creo que está claro, la cabra tira al monte, ¿no? Como dicen, en 20 años llevo 18 o 17 en deportes. Oye, tú que has presentado el show de los récords, ¿en qué podría batir el récord Manu Carreño? Yo creo que nada. Yo creo que sigo estando para contar. Pues yo estoy más para contar en qué bate. Yo estoy más para estar ahí que para estar aquí. Para estar contando quién bate un récord. Pero yo récord no creo que bata ninguno. Igual en mi casa alguno puede batir. Y aún así va a ser difícil. ¿Hiciste el gran test cuando lo presentabas? ¿Llegaste a hacerlo por curiosidad? Sí, nos lo hicimos. Hicimos los 3, porque creo que presenté 3. El de inteligencia, el de memoria. Y luego hicimos otro que era el del amor, que llevó San Valentín y tal, hicimos otro no sé de qué era, de las relaciones y tal. Pero sí, no me acuerdo, que saldría muy mal, seguro, saldría un resultado bajísimo. Oye, y tan afable que se te ve, ¿no te enfadas nunca? No, porque la imagen que proyectas siempre es Manu Carreño con una sonrisa siempre. Ahora en cuanto cortes os monto un pollo. Oh, Dios mío. Miedo, entonces no cortaremos la... No, la verdad que no. Siempre he tenido para eso también una mentalidad muy, muy positiva. Hombre, cuando hay que enfadarte, te enfadas. ¿Quién no se ha enfadado? Joder, es imposible no enfadarte nunca en tu vida. Pero yo siempre he tenido desde muy pequeño claro que los problemas, que es un proverbio que leí en no sé dónde, y que al final es muy cierto, ¿no? Si no tiene solución, ¿para qué te vas a preocupar? Si es que no la tiene. ¿Y qué razón tiene? Y si tiene solución, se va a arreglar. Y hay que buscar la solución. Lo que no puedes hacer es quedarte quieto. Eso es inmovilismo. Y pasotismo. Entonces lo que hay que hacer es buscar la solución de un problema que la tiene. Y hay que encontrarlo. Pero si no la tiene, tampoco... Entonces, eso también ayuda, quieras que no, te ayuda. Y también hay que relativizar un poco las cosas, ¿no? Es importante las cosas, el trabajo, las relaciones con la gente, pero también hay que saber tener mano izquierda y dosificar y quitarle importancia a lo que a veces no la tiene y se la damos, que muchas veces se la damos y en realidad tampoco tiene tanto. ¿Qué entrevista, Manu, recuerdas con especial cariño? ¿Alguna que hayas hecho, que te haya marcado por algún... o que haya tenido muchas anécdotas? Pues no recuerdo muchísimas, pero sobre todo de los mundiales y Eurocopas y en esos momentos en los que dices, joder, qué cerca lo tenemos. Pero yo creo que el que más cerca ha estado de ese momento, porque luego al final nosotros siempre estamos arriba, estoy señalando aquí a la grada de Zorrilla, y por ejemplo Juanma Castaño, que estaba abajo siempre que acaba el mundial o la Eurocopa, es el que yo le decía luego, joder, tío, has estado en el momento justo dándole el abrazo al futbolista que acaba de ser campeón del mundo, porque nosotros pasaba un rato y luego ya nos veíamos en la entrevista y tal. Pero no recuerdo una especial que diga esta por encima de otras. No, tendría que pensar, pero no recuerdo especialmente una por encima. Muchas. En general me quedo con el buen trato de casi todas las que hemos hecho. Oye, Manu, entre la radio y la tele, ¿cuánto tiempo libre te queda al cabo de un día? Pues mira, tengo rato libre para venirme a Valladolid. Ya, que te lo estamos robando nosotros. ¿Me lo estáis robando? Sí. Queda tiempo, ¿eh? Es organizarte también. Hay que organizarte, sí, porque al final también es muy importante el equipo y la gente que tienes alrededor. Y en la tele hay un equipazo, y especialmente con Julio Pulido, que es un editor y mi amigo y es un crack. Y en la tele está Dani Garrido, que es otro crack, con todo el equipo de producción también de la SER. Y al final es importante que tengas feeling y que conectes en el mismo dial y en la misma sintonía que la persona con la que más trabajes. Y eso también te descarga un poco y te ayuda, ¿no? Pero vamos,
estamos todos igual, ¿eh? No soy yo, ¿eh? O sea, en Madrid hay mucha gente que está en radio, en tele y tienes que organizarte y sacar ratos libres, ¿no? Y saber decir hasta aquí y luego paro. Y sigues echando además pachangas, nos decías antes, sigues haciendo deporte, porque lo del deporte en un gimnasio creo que no te gusta mucho, ¿no? No he sido nunca de gimnasio, ¿no? Y hay compañeros que sí, van ahí y tal, pero no es que no me llama mucho esto de ir a correr a una cinta o tal. Si salgo a correr a la calle. O si quedo a jugar al tenis o al pádel o al baloncesto, pues quedo en una cancha y quedamos a jugar y luego nos tomamos una Coca-Cola si ganamos o si perdemos. Me gusta más eso, deporte de equipo y tal. Y gimnasio no, nunca a lo mejor a nadar alguna vez sí que he ido, también me gusta natación y a mi hijo le encanta la natación y alguna vez sí me he apuntado para ir a nadar y tal, pero de gimnasios poco. Dos preguntitas para acabar, Manu. Una, ya que trabajas los fines de semana, ¿sí? ¿Echas de menos aquello de levantarte un domingo, bajar a desayunar, comprar el periódico, irte para casa? Bueno, me da tiempo a bajar. Sí, me da tiempo a bajar, desayunar, comprar el periódico y luego me voy, empezamos a mediodía. Pero sí, hay veces que también dices, joder, un domingo, este sol que hace maravilloso, me he quedado aquí a comer. Pero luego vas allí, te juntas con Ponseti, Kiko, Valdano y esta banda de locos y dices, bueno, tampoco se está mal. Y empiezas a ver el partido del Valladolid y la jornada de Liga y dices, bueno, pues hombre, joder, es algo que siempre soñé y aunque ahora estés un poco más sacrificado en tu vida personal y en tus ratos libres, que evidentemente lo estás, pero también creo que hay que disfrutar el momento y aprovecharlo, ¿no? Y es un momento en el que además coincide con una etapa tan bonita en el deporte español que bueno, pues que siga la racha, ¿no? Y que merece la pena contar. Exactamente, no solo el fútbol, el baloncesto, el tenis, a ver qué hacemos con la Davis, motos, fíjate el recital, cada carrera, Fórmula 1 con Alonso. Entonces dices, bueno, de lo que hablemos está todo bien. Sí, pero la verdad que dices que hay mucho sacrificio, que es cierto, pero que al final se acaba recompensando, porque, por ejemplo, el año pasado te han dado el micrófono de oro. ¿Qué le gustaría...? Intenté a ver si era de oro, lo fundí, pero era el baño, solo era el baño. ¿Qué le gustaría que le dijeran o que dijeran de Manu Carreño cuando se retirara? Me da exactamente igual lo que... Vamos, no, o sea, no es ¿Cómo le gustaría ser recordado? Igual suena un poco borde, me da exactamente igual lo que digan, no es eso lo que digo. Quiero decir que cada uno sacará sus conclusiones y dirá, joder, pues era un buen periodista y un tío, iba a decir un taco, y un tío de puta madre, iba a decir. Pues dicho pero queda. Pues dicho queda. O a lo mejor otros dirán, pues era un cafre y un nefasto. Pues mira, tío, yo hago el trabajo lo mejor que puedo y intento llevarme con nuestros compañeros lo mejor que puedo y ser feliz en mi vida y nada más. Pero ¿cómo me gustaría que me recordaran? Cada uno que me recuerde como le dé la gana, que seguro que acierta. ¿El apellido Carreño crea escuela? ¿Tu hijo quiere ser? Pues le gusta mucho. Ya ha hecho algún pinito en carrusel, ya se ha venido a hacer alguna cuña de jamón, guijuelo. Se pone a contar ahí con Juanma y tal. Nada, el que estudie, que de momento va estudiando muy bien y que sea lo que... Yo siempre le digo que luche por ser lo que le gustaría ser y que cuando se levante un lunes por la mañana que diga, joder, qué bien que es lunes. Yo creo que para mí esa es la clave. Que no diga, joder, es lunes, sino que diga, qué bien que por fin es lunes. Esa es una buena clave y luego que haga lo que le dé la gana y que se dedique a lo que quiera. Me parece un colofón perfecto para esta entrevista, Manu. Muy bien, ¿se emite los lunes? No, se emite los miércoles. Hubiera quedado genial. Pues nada, hoy es miércoles. Manu, muchísimas gracias. A ti, a vosotros. Y todos los éxitos. Muy bien, que vaya bien. Señores, pues hemos conocido a Manu Carreño a solas. Hemos estado con él 25 minutos, hemos podido conocerle un poco más en profundidad. Nos vemos la semana que viene.